Hola, hola con todos ustedes. Una vez más nos encontramos acá haciendo un podcast para informarnos y responder a una pregunta muy importante: ¿cómo reducir los prejuicios y la discriminación? Un tema muy importante y vamos a basarnos en un público en específico, la cultura andina. Esta es una manifestación vibrante, multifacética de la identidad de las poblaciones que habitan en la región andina del Perú, un país que forma parte de la vasta cordillera de los Andes. Este legado cultural se ha desarrollado a lo largo de milenios, influenciado por una rica historia que incluye civilizaciones preincaicas y el imperio inca, así como el impacto de la colonización española. La cultura andina en Perú no solo refleja las tradiciones de un pasado remoto, sino que también se nutre de un presente dinámico, donde las comunidades indígenas siguen actual manteniendo su identidad en la sociedad en constante cambio. A continuación se presenta un análisis más profundo de algunos de sus componentes más destacados. Bueno, asimismo, vamos a definir algunos conceptos clave para entender mejor el tema de la discriminación, los prejuicios y el respeto a la cultura andina. La discriminación es el trato desigual hacia alguien por su origen, género o religión, lo que lleva a excluir o desfavorecer a ciertas personas. Este trato suele originarse en el prejuicio, que es una creencia negativa sin fundamento, basada en estereotipos o ideas preconcebidas. Como en la cultura andina, la cual es rica en tradiciones y en conexión con la naturaleza, muchas veces es reducida a estereotipos en lugar de ser valorada en toda su diversidad. Para reducir la discriminación es clave la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus vivencias. También la inclusión y la interculturalidad son fundamentales, ya que permiten igualdad y respeto entre todas las culturas. Bueno, proseguimos con el siguiente análisis. Pues bien, podemos hablar un poco más sobre el origen histórico. La discriminación hacia las culturas andinas tiene unas raíces que es en el periodo colonial, cuando se impuso una jerarquía social que posicionaba a las culturas indígenas como inferiores frente a la europea. Respecto a los estereotipos y los prejuicios que se tiene a las personas andinas, pues suelen ser percibidas de manera negativa en algunos contextos. Por ejemplo, en el estatus social se tiene el pensamiento de que son personas de pobreza, pobreza extrema, que abunda la ignorancia entre ellos y que están con la falta de modernización. Pues podemos poner en debate el tema de la modernización. ¿Realmente ellos sugieren o quieren tener más modernización, migrar hacia nuevas ciudades, o es que respetan el lugar, quieren el lugar en donde viven, o pues respetan esto en lo que concierne al medio ambiente? Respecto a lo que es la lengua, podemos ver que los idiomas como el quechua y el aymara son desvalorizados e ignorados, lo que genera un desprestigio lingüístico que margina a las personas que lo suelen hablar. Pues todas las personas que son bilingües, por así decirlo, que hablan el castellano como el quechua o el castellano y el aymara, se podría decir que son personas que tienen mayor capacidad para aprender que los que solo hablan un idioma, en este caso sería el castellano, pero él no lo ven de esta manera. A lo contrario, la discriminación hacia estos es muy intensa. Respecto a la vestimenta y la apariencia física, usualmente tienen una vestimenta tradicional andina, que a menudo es motivo de burla o rechazo. En los lugares que son de la ciudad, por ejemplo, no es muy común vestirse con esos trajes tradicionales, lo que provoca que ellos se sientan aislados, que ellos se sientan distanciados de, podría decirse, una nueva cultura, pero no es así. Sin embargo, las personas generan rechazo hacia estas personas que sí llevan la vestimenta y con mucho orgullo se lo ponen día tras día. La discriminación en lo que concierne a la educación y el trabajo, a las personas que viven en los Andes de nuestro Perú, se les hace muy difícil el acceso a la educación, ya que viven en zonas alejadas de la ciudad.
las personas usualmente no quieren ir a hacer estas prácticas profesionales, en este caso la educación. Los docentes se les dificulta ir a enseñar a los niños que van creciendo, a las nuevas generaciones, y eso les dificulta a ellos aprender y desarrollarse un poco más. Pues bien, en lo que es la revalorización cultural, se está moviendo mucho este tema, ya que se busca revalorizar la cultura andina, promoviendo las inclusiones, el respeto, la integración cultural en la sociedad y sobre todo aceptar cómo somos, porque somos de nuestro Perú y es muy grande y diverso en cultura y muchos aspectos más. También se puede dar el caso de la paisana Jacinta. Claro que es un ejemplo significativo de la representación de problemas de discriminación en la cultura peruana. Este personaje fue creado por el humorista Jorge Benavides. Es una caricatura de una mujer indígena andina que se presenta como una figura cómica, pero su representación alimenta estereotipos negativos sobre las comunidades indígenas. Se presenta, por ejemplo, lo que es la estereotipación de la mujer indígena, donde la paisana Jacinta es retratada como con exageraciones físicas y comportamientos que perpetúan la imagen de la mujer indígena como ignorante, burlesca. Otro aspecto que también menciona es el racismo y la exclusión. Aunque este personaje se presenta en un contexto humorístico, muchos críticos argumentan que normaliza el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas peruanos. Si bien es cierto, podemos decir que no todas las personas indígenas son ignorantes, porque muchos de ellos son profesionales y reconocidos. Así que es un punto clave para poder hablar sobre la discriminación y cómo se lo toma la sociedad sobre esto. Pues bien, siguiendo con tu punto de vista, mi estimada compañera, aportando más sobre el caso de la paisana Jacinta, en el 2020 se puso un poco en controversia, ya que la Corte Superior de Justicia de Cusco ha prohibido la difusión de este programa, argumentando que atentaba contra la dignidad y los derechos de las mujeres andinas. Pues bien, la Defensoría del Pueblo respaldó esta decisión, destacando que el personaje perpetuaba estereotipos negativos y afectaba la identidad cultural de las mujeres indígenas. Es claro, para lo cual se hizo un foro de preguntas y respuestas para saber más o menos qué es lo que piensa, ¿no?, nuestro público y cómo podemos solucionar esto. Muchos de ellos nos mencionaban que, por ejemplo, los valores vienen de casa. Por ende, se deben fortalecer para evitar este tipo de casos, como también hablar sobre estos temas en los colegios para que no seamos indiferentes ante esta realidad. Otra persona que nos decía, Juliet, aprender sobre diferentes culturas y tradiciones enriquece nuestras vidas y nos hace más tolerantes. Debemos valorar las diferencias y reconocer la importancia de la diversidad. Y es algo que también nos llama a la reflexión de pensar y decir, no es malo, tampoco es decir, es algo exagerado, es parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad y tenemos que respetarla como tal. Pues sí, compañera, en este caso puedo decir que nuestro aporte final para este podcast o nuestro propósito en sí es crear una concientización muy fuerte, seguir aumentando esta cadena para la revalorización de nuestras culturas andinas. No debemos avergonzarnos de lo que somos y de dónde venimos, hay que aceptarnos tal y como somos. El Perú es muy rico y sobre todo en culturas y no hay que menosprestigiar estas culturas. ¿Algo más que acotar? Claro, antes de terminar, vamos a presentar la entrevista de una especialista en este tema, una psicóloga que nos ha ayudado más o menos a profundizar este tema. Adelante. Mi nombre es Arlet Jacobo Valdivia, Especialista. en psicología clínica y educativa. Muy bien, gracias. Vamos a empezar con unas preguntas sencillas y para poder abordar un poquito más amplio este tema. Por ejemplo, ¿qué son los prejuicios y cómo se forman? Suelo pensar que los prejuicios se forman a partir de juicios, digamos, desfavorables acerca de algo, ¿no? Cuando se emite
un juicio antes de conocer algo previamente, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los principales factores que considera que contribuyen a la formación de prejuicios en las personas? Puede ser el hecho de su experiencia, el hecho de no entender ciertas situaciones o de no tener mayor conocimiento, ¿no? Solo las personas pueden atinar a quedarse con lo mínimo o a conocer o a tener insuficiente conocimiento sobre el tema, entonces eso es lo que podría ser que sea un factor para presentar prejuicios. Claro. Y ahora, con respecto a las redes sociales, ¿cómo influyen estas redes en la formación o la difusión de estos prejuicios? Bueno, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo porque justamente se pueden hacer para, digamos, para cosas buenas, ¿no? Como también para generar justamente falsas cosas, ¿no? Sobre personas, emitir juicios que no son nada justos sobre las personas también. Entonces esto ya se ha vuelto muy abierto, muy usual también entre los más jóvenes y es algo pues que necesita cierto límite, ¿no? Y responsabilidad al momento de poder usar las redes sociales adecuadamente. Claro, y es un punto clave sobre las redes sociales, ya que todos estamos expuestos a ello. Ahora, ¿cómo promovemos la empatía a través de las interacciones cotidianas y esto para reducir la discriminación? Pues usualmente para la empatía es parte personal, o sea, se necesita desarrollar, cada persona necesita desarrollar, digamos, este valor, ¿no? Como persona, pero es importante que las personas entre ellas se tomen el tiempo necesario para conocerse, ¿no? Para evitar también discriminaciones, puntos de vista en desacuerdo, porque siempre van a haber diferencias entre las personas, pero lo más importante es que se genere una cierta tolerancia y paciencia hacia cualquier tipo de personas sin emitir previamente un juicio, ¿no? Antes de conocer a uno como tal. Claro, y en esto también influye lo que es la crianza desde casa, ¿no? El entorno en el cual se socializan y muchas veces se presenta de manera inconsciente. Pero ahora como una forma de reflexión y ayudarlos también, ¿cómo pueden estas personas trabajar en sus propios prejuicios si son conscientes de ellos? Justamente las personas que ya son conscientes de presentar o de tener prejuicios en contra de las personas, es necesario de que se puedan darse cuenta a tiempo de dos, que puedan ir mejorando algunas situaciones, que puedan ir también haciendo a un lado, ¿no? Esas ideas erróneas que a veces se pueden hacer sobre la persona y en otros muchos casos, ¿no? Es necesario también la experiencia, o sea, porque no siempre se puede cargar o se puede tener una situación ya prevista sobre alguien sin antes poderlo verlo conocer, ¿no? Entonces, eso yo creería. Claro, y una estrategia puntual para tratar esto de los estereotipos y discriminación, una estrategia. Una estrategia, bueno, siempre en general se tratan de proyectos, se hace proyectos, programas junto a las personas, con un grupo también de jóvenes, ¿no? Donde se puede preguntar acerca de qué formas de prejuicio existen, ¿no? Para que ellos mismos se identifiquen también qué formas de prejuicio tienen y de acuerdo a eso trabajar cuáles son las otras formas de ver, ¿no? De cada persona, porque pueden haber distintas decisiones por cada uno, pero sí lo más importante va a ser el hecho de poder subsanar todo eso y llegar siempre a algunos acuerdos en común. Claro, muchas gracias por esta ocasión, eso sería todo. Bueno, para concluir acerca de este tema, por ejemplo, podemos llamar a la reflexión, desmontar estos tipos de estereotipos y para combatir la discriminación y mejorar las relaciones interculturales. Podemos decir también que la cultura andina es un patrimonio valioso que merece ser respetado, valorado en su diversidad y también en su complejidad. Una llamada de acción. Podemos fomentar el respeto, la valoración de todas las culturas a través de una educación y la sensibilización. También podemos invitar a una reflexión más personal sobre cómo cada uno puede contribuir a la eliminación de la discriminación y al respeto por la diversidad. Es decir, podemos empatizar, podemos compartir nuestras opiniones y decir que no es malo una cultura como lo es la cultura andina.
Ahora, como punto final, podemos decir que es bueno y debemos promover la inclusión cultural, ya que esto no solo beneficia a las comunidades históricamente que son marginadas, ¿no? Sino que también enriquece la sociedad en su conjunto para promover un futuro más cohesionado y justo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima.